Bueno, el título de la enseñanza de hoy tiene por nombre La palabra de Dios en acción. Amén. Leemos bajo la dirección del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que descienda a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que lo trasquilaba. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegando a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Señor, damos gracias esta mañana por la nueva oportunidad que tú nos das de cada domingo reunirnos como iglesia, como pueblo tuyo, Señor, para adorarte y para bendecir tu nombre, Señor. Ya lo hemos hecho por medio de las ofrendas, por medio de la alabanza, la adoración, por medio del devocional que esta mañana llevó a cabo nuestra hermana Luisa. Bendecimos su nombre por la vida de la hermana Luisa. Y esta mañana quiero que tú también, Señor, me uses como instrumento tuyo de bendición para honrar y glorificar tu santo nombre. Que tu palabra hoy pueda ser expuesta fielmente, de manera, Señor, que la iglesia pueda ser edificada para gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos así y decimos amén y amén. Como introducción quisiera abordar la importancia de estudiar la palabra de Dios para nuestras vidas hoy en día. La importancia de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios hoy en día para nuestras vidas. Y quiero quiero compartir algunas razones por las cuales la Iglesia Roca de la Eternidad hace el estudio de la palabra de Dios capítulo por capítulo, versículo por versículo y libro por libro. Hay razones por las cuales la Iglesia comparte estos mensajes de esta manera. Y una de las primeras cosas, en primer lugar, es que la palabra de Dios es el alimento espiritual para usted y para mí. La palabra de Dios alimenta a nuestro espíritu, así como nuestro cuerpo necesita ser alimentado día tras día, nuestra alma, nuestro espíritu también necesita ser alimentado. Y la mejor manera de poder alimentar nuestro espíritu y nuestra alma es a través de la palabra de Dios. Es el alimento espiritual que usted y yo necesitamos para seguir creciendo. Amén. Amén. En segundo lugar, porque es a través de la palabra de Dios que usted y yo logramos conocer al Señor Jesucristo. Logramos conocer a nuestro Padre Celestial y logramos conocer la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y en la vida de cada persona que se acerca en fe a conocer al Señor Jesucristo. Entonces, a través de la palabra conocemos esos tres elementos en la vida del cristiano. Conocemos al Señor Jesucristo, conocemos a nuestro Padre Celestial y conocemos también la obra del Espíritu Santo en nuestra vida.
En tercer lugar, cuando estudiamos la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, evitamos el peligro de ir únicamente a las promesas de Dios. Evitamos el peligro de ir únicamente a las cosas que más nos interesan de la palabra de Dios. Y de repente nos encontramos con ¿qué? Con momentos en que la palabra de Dios nos exhorta. Momentos en que la palabra de Dios nos hace un llamado de atención cuando no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, lo importante de estudiar la palabra de Dios de esta manera es eso. No, o evitamos el peligro de poder acercarnos únicamente para buscar lo que nos interesa, las promesas de Dios. No, la palabra de Dios también nos exhorta. La palabra de Dios también nos hace un llamado de atención para vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida es eso. Y por último, nosotros debemos anhelar la palabra de Dios, porque no hay nada, hermanos, nada que pueda sustituir el que usted se siente frente a la palabra de Dios. El que usted se siente a escudriñar la palabra de Dios. Nada puede sustituirlo. Podemos estar en una iglesia y pudiéramos orar, pudiéramos cantar, pudiéramos inclusive servir al Señor, pero si nosotros no hacemos este elemento fundamental en la vida del cristiano, este acercarnos a la palabra de Dios, pudiéramos estar haciendo las cosas por hacerlas únicamente. Porque la palabra de Dios es la que nos va a dirigir a través de ese Espíritu Santo. Amén. Entonces, esos elementos importantísimos de poder saber lo que es la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, dicho esta introducción, quiero compartir este pasaje que vamos a estar estudiando en tres aspectos importantísimos para la vida de la iglesia. El título, como lo dije, es La palabra de Dios en acción. Son tres aspectos que pude anotar en esta predicación, pero voy a compartir solamente dos. El primer aspecto tiene que ver con una misión encomendada. Y el segundo aspecto era un encuentro providencial, pero eso lo voy a dejar, si Dios me permite, para otra oportunidad. Y el tercer aspecto es un discipulado en acción. El primer aspecto es una misión encomendada. Y allí vamos a encontrar un llamado directo de Dios. Veamos el versículo 26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. En el contexto podemos mirar a Felipe en Samaria predicando y ocurrían muchísimas maravillas. Muchos eran convertidos al Evangelio, personas eran sanadas, inclusive un hombre quiso comprar ese poder del Espíritu Santo para poder hacer también lo mismo. Y vemos a Felipe allí llenado de gloria, haciendo la obra de Dios, predicando el Evangelio a mucha gente, y quizás pudiera estar muy cómodo allí porque ya había sido reconocido por mucha gente como el predicador, el evangelista, aquella persona que llevaba el mensaje, y las personas eran sanadas, y las personas recibían el milagro y todo esto. Pero el Señor ahora le da una orden a través de un ángel. Le dice que vaya a un lugar desierto. Parece algo ilógico. Felipe quizás pudiera haber dicho: oye, Señor, pero yo estoy cómodo aquí, ya la gente me conoce, yo estoy predicando, la gente está siendo sanada, la gente está viendo las maravillas tuyas, la gente está reconociendo que el poder tuyo está sobre este pueblo. Porque dice aún el texto que la gente se llenaba de gozo. Pero Felipe obedeció al Señor. Eso habla de qué tanto estamos nosotros obedeciendo al llamado que Dios nos ha dado. Tenemos un desafío como iglesia. Primero, tener el discernimiento de poder entender cuando el Espíritu Santo habla a nuestras vidas y el llamado de Dios que Dios nos hace. Más adelante vamos a ver cuál es ese llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros como iglesia. Entonces vemos allí que hubo un llamado directo. Vemos en el comienzo de este pasaje, el Señor le dice a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino del desierto de Jerusalén a Gaza, que es desierto, que desciende de Jerusalén a Gaza, que es desierto.
vemos que este es un llamado claro y específico, es decir, una misión encomendada por Dios. Amén. Y no solamente hay un llamado directo, sino que también hay un objetivo específico, un objetivo claro de parte del Señor. Vemos el versículo 27, dice: entonces él se levantó y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Primero debemos saber qué es un eunuco, para poder entender más o menos el trasfondo de por qué este hombre venía de Jerusalén de adorar. El eunuco es una persona que había sido que era encargada normalmente de los tesoros del reinado, de un reinado. Un rey lo ponía al frente de los tesoros porque había tal confianza en este hombre, y un eunuco era una persona que era castrada. En el Antiguo Testamento habla de personas que eran castradas, y Jesucristo en el Mateo capítulo 19, versículo 12, pero si no me equivoco, habla acerca de los eunucos, que son personas que se hacen eunucos por esclavos, o lo hacen eunucos por esclavos, pero hay otros que personalmente se hacen eunucos, o sea, personas que Dios le ha dado la capacidad de abstenerse de tener relaciones sexuales. Y estos hombres eunucos eran personas que los reyes los ponían al frente, al cuidado de los harenes de ellos, de los reyes. Saben que en la cultura de los reyes tenían muchas mujeres, como a Salomón tenía muchas concubinas, y estos personajes, estos reyes los ponían allí al frente del cuidado de estas mujeres. Por lo tanto, debían ser castrados o personalmente ellos debían de abstenerse de tener relaciones sexuales con mujeres. Entonces vemos a este eunuco, dice que es de Etiopía, hombre que venía de la región de África. Y si vamos al contexto más en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar en el Primera de Reyes, capítulo 10, que la reina de Gaza se acerca a Salomón para conocer la sabiduría de Salomón. Y esta mujer era una mujer también reina de una región de África. Y podemos entender allí que esta mujer, cuando llega allí, vamos un momento a Primera de Reyes, capítulo 10. Quiero compartir con ustedes una parte para poder entender por qué este hombre venía de Jerusalén de adorar. Vamos a ir específicamente capítulo 10, versículos 6 y 7. La reina de Saba le dijo al rey, a Salomón: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien y la fama que yo he oído, o que yo había oído. Entonces vemos que esta mujer, reina de la región de Etiopía, en la región de África, había ido a conocer acerca de la sabiduría de Salomón, de todo lo que este Dios de Israel le había proporcionado a Salomón. Y esta mujer, cuando regresa, dicen los estudiadores de la palabra, cuando ella regresa a su región, a su lugar de reinado, transmite todo este conocimiento que adquirió por medio del rey Salomón y por medio de la cultura, las tradiciones que tenía el pueblo de Israel, de cómo adorar al Señor, de cómo adoraban a Dios, cómo ofrecían sacrificios, ofrendas al Señor. Y ella pudo haber transmitido esta cultura, esta idea, este modelo de adoración a su región, a la región de África. Entonces vemos a este hombre etíope, eunuco, que se dirige a Jerusalén a adorar al Señor. Entonces vemos el trasfondo allí, que este hombre estaba yendo a aquel lugar porque ya había sido transmitido esta cultura, este conocimiento acerca de cómo adorar al Señor, por medio de esta reina que acudió a conocer a este Dios aún más de cerca. Dice que había oído acerca de estas cosas, pero al acercarse a Salomón logró comprender que lo que le habían dicho no era nada comparado con lo que realmente estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Amén. Entonces conocemos un poco acerca de este hombre, porque venía más o menos bajando de Jerusalén, de adorar. Y vemos el versículo
versículo 28 dice: volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Hay un objetivo claro allí. La misión de Felipe no era una misión vaga, no era una misión vaga, solamente ir al desierto y sentarse allí a ver qué iba a suceder. No, había un objetivo claro, que era encontrarse con un hombre específico y compartir el evangelio de salvación a este hombre. Y en tercer lugar, en este punto, en una misión encomendada, encontramos que está la guía del Espíritu Santo también allí. Vamos al versículo 29, dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Entonces vemos allí la guía por el Espíritu Santo. A lo largo de todo el relato que nosotros vemos de esta historia y de lo que es el libro de los Hechos, acerca de lo que Felipe venía haciendo, vemos que Felipe había sido guiado por el Espíritu Santo, tanto en el viaje como en su conversación con el eunuco etíope. Y esto demuestra que la misión encomendada es una obra del Espíritu Santo. El Señor nos ha encomendado a nosotros una misión. Si vamos a Mateo capítulo 28, vemos la Gran Comisión. Y en la Gran Comisión el Señor nos ha encomendado algo a nosotros como iglesia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para poder llevar a cabo esta Gran Comisión o esta comisión que el Señor nos ha dado? Primero, tener la llenura del Espíritu Santo. Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura. Por lo tanto, podía hacer todas estas cosas que el Señor le había encomendado. Entonces, si usted y yo, hermano, en esta mañana tenemos el deseo de servirle al Señor, busquemos más la presencia del Espíritu Santo. Busquemos llenarnos más del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a dirigir en todo momento acerca de lo que dice la Escritura, que es lo que vamos a ver en un momento, que es lo que decía la Escritura, acerca de quién se refería la Escritura. Entonces Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, por lo tanto tenía la capacidad a través del Espíritu Santo de poder responder las preguntas que se le podían hacer. ¿Está usted preparado hoy para responder a cualquier pregunta que un inconverso le pueda hacer? Debemos estar preparados, ¿no? Busquemos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder transmitir el mensaje de salvación con poder, como lo hacía Felipe. Felipe transmitía el mensaje con poder porque tenía la llenura del Espíritu Santo, tenía el poder de Dios sobre él. Amén. Entonces busquemos esa llenura del Espíritu Santo cada día. ¿Y cómo lo hacemos? A través de las Escrituras, conociendo más del Señor. Por eso hablé en la introducción acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, porque es importante para nosotros conocer acerca de este Dios, para poder transmitir un mensaje correcto acerca de este Dios santo, este Dios poderoso, en el cual nosotros hemos creído. Dios de justicia, un Dios de paz, un Dios de amor, pero un Dios que también trae juicio a aquellos que no se acercan a Él, que rechazan su salvación. Entonces vemos también aquí un resultado transformador. En el versículo 36 al 39 leemos y dice: y yendo por el camino, llegando a cierta agua, dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Allí falta una partecita de lo que leyó nuestra hermana Luisa esta mañana. Creo que eres el Hijo del Dios viviente. Dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces vemos un resultado transformador en esta misión encomendada que el Señor le ha dado a Felipe. Felipe culmina con la conversión del eunuco etíope, quien es bautizado y va lleno de gozo. Vean el resultado final que transforma vidas por medio de la encomienda que el Señor nos ha dado
a nosotros, le dio a Felipe y nos da a nosotros a través de la gran comisión. Nos muestra que la misión encomendada tiene el poder de transformar vidas. Y ese es el resultado final de la predicación del Evangelio. Transformar las vidas de aquellos que creen en el mensaje, de aquellos que por fe se acercan a conocer al Señor. Una vez usted y yo creímos por fe y creemos, seguimos creyendo. Por eso nuestras vidas van día tras día subiendo de gloria en gloria. Nuestras vidas día tras día están siendo transformadas por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Evangelio. Como lo decía nuestro pastor hace unas semanas atrás, el Evangelio, hermano, es lo que nos va a ayudar, es lo que nos va a sostener. Conocer esta verdad, conocer acerca de este Dios maravilloso, acerca de lo que hizo en la cruz del Calvario, es lo que nos va a sostener, es lo que nos va a mantener en tiempos de dificultades. Amén. Entonces observamos que hay 4 implicaciones en esta misión encomendada por Dios. Primero, un llamado directo de Dios. Segundo, un objetivo específico. Tercero, la guía del Espíritu Santo. Y por último, un resultado transformador. Ahora, tenemos nosotros como iglesia desafíos. En este punto, en la misión encomendada, nosotros tenemos desafíos. Y esto nos debe desafiar, hermanos, a estar atentos al llamado de Dios. Como lo dije hace un momento. Estar atentos al llamado de Dios. Estar atentos a lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. En este momento, el Señor le habló a Felipe a través de un ángel. Pero el Señor ahora nos habla a través de su palabra y a través de la predicación del mensaje por medio de lo que estamos al frente predicando el mensaje de la palabra de Dios. Y puede usarlo usted también, hablarle a otro acerca de estas verdades. Solamente que tenemos que estar preparados. Para estar preparados tenemos que estar en comunión con Dios y el Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Vamos a ir al punto número 3. Un discipulado en acción. Y hay varias razones para que podamos entender este pasaje como un discipulado en acción. Y vamos a observar algunos elementos. Primero, la guía del Espíritu Santo. Para que podamos tener un discipulado en acción, un discipulado que sea eficiente, nosotros tenemos que tener, como dije hace un momento, la guía del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, como ya hemos observado al principio del pasaje, el Espíritu Santo le estaba dando instrucciones a Felipe, y esto indica que el discipulado no es solo una iniciativa humana. Sí, debemos tener nosotros el deseo de hacerlo. Debemos tener nosotros el deseo, las ganas de poder salir a discipular y predicar y todo esto. Pero no solamente esto se basa en una iniciativa humana. Esto tiene que ver más allá de eso. Aquí vemos a Felipe recibiendo instrucciones del Espíritu Santo por medio de un ángel. Entonces, esta es una encomienda que el Señor nos ha dado, pero también nos da la capacidad de hacerlo por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces vemos la guía del Espíritu Santo. Y esto no es, como le dije, una iniciativa humana, sino que es guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Felipe no buscó activamente al eunuco, sino que fue llevado o guiado por el Espíritu a un encuentro transformador, como lo dije hace un momento. El Espíritu Santo fue el que guió a Felipe, y el Espíritu Santo es el que lo va a guiar a usted. Amén. Pero usted tiene que estar preparado para que el Espíritu Santo lo guíe al lugar que se necesita ser predicado el Evangelio. Por la misericordia de Dios y para la gloria de Dios, el Señor me ha llevado a diferentes lugares a predicar su palabra. De su misericordia, el Señor me ha capacitado a hacerlo a través de su Espíritu Santo. Y puede hacerlo con usted también. Solamente usted tiene que estar dispuesto a hacerlo. A llevar la gran comisión, la comisión que el Señor nos ha encomendado. Vemos en segundo lugar, en un discipulado en acción, la proclamación del Evangelio. Versículo 35.
Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿cuál era la escritura que el eunuco estaba leyendo? El pasaje que leía era este, versículo 32, dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trajera. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y allí vemos que este es un pasaje de Isaías capítulo 53, versículos 7 al 8. Es un resumen de lo que Isaías habla acerca del siervo sufriente, hablando de Jesucristo, la misión que Jesucristo vino a cumplir aquí en la tierra, traer salvación y vida a todo aquel que se acerca por fe a Jesucristo. Entonces, allí estaba el eunuco leyendo este pasaje, pero sin entenderlo. Nosotros tenemos una misión, hermanos. Hay muchos hoy, allá afuera, y quizás personas aquí adentro, que también están leyendo las Escrituras y no las entienden. Necesitan la guía del Espíritu Santo. ¿Y quién más que nosotros que el Señor nos ha preparado para guiar? ¿Y quién más que nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para guiar a estas personas a acercarse al Evangelio de salvación? ¿Está usted dispuesto a hacerlo? ¿Está usted dispuesto a decir, como decía el profeta, heme aquí, Señor, envíame a mí? Pero para decir eso debemos primero decirle, Señor, prepárame con tu Espíritu Santo para llevar a cabo la misión que nos hace encomendar. Amén. ¿Cuántos están dispuestos? Levanta su mano, ¿cuántos están dispuestos a decir, Señor, yo estoy dispuesto a ir? Amén. Así que tenemos una iglesia que está dispuesta a predicar el Evangelio. Y hasta ahora se ha sido. Tenemos 10 casas de gracia que han sido fundadas, donde se predica el Evangelio, donde se habla acerca de todas estas verdades. Y para la gloria de Dios, si Dios nos permite, podemos inaugurar otra casa de gracia. Entonces vemos la proclamación del Evangelio. Allí Felipe no solamente se limitó a compartir una historia, porque pudo haber sido que Felipe se limitó y compartió lo que decía el pasaje de Isaías y listo, hasta ahí se quedó. No, Felipe fue más allá, no solamente se quedó con eso, sino que guiado por el Espíritu Santo fue más allá de eso y predicó el Evangelio de Cristo Jesús a esta persona. ¿Okay? Entonces, el otro punto que encontramos en discipulado en acción es la enseñanza bíblica. ¿Okay? Fundamental para el discipulado, la enseñanza bíblica. Usted no va a ir a discipular a alguien y va a hablarle acerca del dólar que está subiendo. Usted no va a ir a hablarle a una persona que está siendo discipulada y decirle, mira, los pantalones ahorita aumentaron a $20, estaban en 10 por allá, un remate. No. Usted le va a hablar acerca de qué? De la enseñanza bíblica, lo que dice la Escritura, lo que Dios dice, y eso es lo que va a ayudar a esa persona a ser edificada. Para la gloria de Dios he tenido también la oportunidad de discipular a muchas personas aquí. Y puedo ver rostros que todavía se mantienen firmes, así como otros han declinado un poco en la fe. Pero el trabajo de nosotros sigue en pie, seguir predicando, enseñar la palabra de Dios, la enseñanza bíblica. Ese es el trabajo de nosotros como iglesia. Amén. Entonces Felipe utilizaba la Escritura para explicar el significado del sufrimiento de Cristo y su resurrección. Versículo 35, lo leímos, dice, entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta Escritura anunciaba el Evangelio de Jesús. Y una práctica esencial en el discipulado es la enseñanza de la palabra de Dios, como lo dije hace un momento. Y otro elemento que encontramos en el discipulado en acción es la invitación a la fe. Felipe, en el versículo 36, dice, perdón, versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado. Felipe allí le está haciendo el llamado a la fe. Si crees de todo corazón,
bien puedes. ¿A cuántos hoy en día nosotros le hemos hecho ese llamado o esa invitación a la fe? Hermana Sonia dice, mucho, yo se lo he hecho mucho. Y eso es el trabajo que debemos hacer nosotros, hacer la invitación a la fe de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la enseñanza bíblica y la invitación a la fe. Felipe invita al eunuco a creer en Jesús y a su bautizo. Esto demuestra que el discipulado no es solo una acción de transmitir información, sino un llamado a la fe y a la acción. No solamente transmitir una información y ya, sino invitar a la persona a la fe y a la acción. Felipe invitó a esta persona a la fe, pero también lo invitó a ser bautizado. Para la gloria de Dios también, no es porque estoy vanagloriando ni nada, sino quiero compartir con ustedes que este es el trabajo fundamental de la iglesia. También he bautizado a muchas personas hoy en día. Y si Dios me permite, seguiré haciendo la labor que Él me ha encomendado. Y si Dios le permite a usted seguir haciendo esa labor, hágala también, hermano. Sea obediente a lo que Dios le está diciendo a través de su palabra. El Señor te ha capacitado, tienes la presencia del Espíritu Santo. Y vemos otro elemento del discipulado en acción, es la demostración del fruto del Espíritu Santo. La conversión del eunuco y su gozo posterior son evidencias del fruto del Espíritu Santo. Versículo 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. La palabra dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Entonces vemos allí un resultado transformador en la vida de esta persona. El gozo del Señor estaba en esta persona. Así ha ocurrido con nosotros, ¿verdad? Dígale a la persona que tiene en su lado, hermano, el gozo del Señor es el que nos fortalece. Entonces vemos allí la obra del Espíritu Santo en este hombre y vemos el fruto del Espíritu Santo lleno de gozo se fue este hombre, el etíope, y vemos la vida de un nuevo discípulo allí. El otro elemento que vemos es el modelo de discipulado itinerante o discipulado en acción. El título, Felipe no se queda en un solo lugar, sino que sigue su camino y continúa su ministerio en otra ciudad. Esto demuestra que el discipulado es un proceso dinámico y que los discípulos están llamados a compartir el Evangelio con otros. Amén. Todos nosotros, los que hemos creído en el Señor, somos discípulos del Señor. Y estamos llamados a compartir también este mensaje. Versículo 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. De Samaria a Cesarea. Felipe seguía predicando el mensaje. Su misión no solamente se quedó allí. Ya bauticé al eunuco, ya le discipulé, ya le hice el llamado a la fe y ya, hasta aquí llegó mi misión. No, Felipe continuó su trabajo predicando el Evangelio. Nosotros tenemos un material que usamos para el discipulado llamado Felipe también. Y todos los que hemos sido bautizados en esta iglesia hemos recibido ese discipulado. El discipulado de Felipe ha sido tomado de esta enseñanza también, para poder discipular a otras personas, acercarlos a la fe, que reconozcan que sus vidas estaban siendo, estaban yendo en un sentido contrario, como dice el hermano Giovanni, ¿no? Giovanni dice, yo reconozco que estaba mirando hacia atrás y no estaba mirando al Señor. Luego que recibe el discipulado, él reconoce esta verdad en su vida. Y así muchos de nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, al conocer esta verdad, nuestra mirada regresa al Señor. Amén. Amén. Entonces, este modelo de discipulado en acción nos presenta las siguientes implicaciones. Primero, ser guiados por el Espíritu Santo. Segundo, proclamar el Evangelio.
Tercero, enseñar la palabra de Dios. Cuarto, invitar a la fe. Y quinto, ser ejemplo de vida cristiana. Y por último, continuar el discipulado en otros lugares. Yo he estado ya hasta el momento de hoy en 3 casas de gracias dirigiendo estas casas de gracia. Y he tenido la oportunidad de seguir haciendo el trabajo de discipulado. El Señor me ha encomendado. Y espero en el Señor que usted también pueda hacerlo, hermano. Espero en el Señor de corazón que usted también pueda hacer ese trabajo que el Señor le ha encomendado. Y por último, en conclusión, este pasaje nos desafía a todos a ser discípulos que hacen discípulos, llevando el Evangelio a todas las personas y haciendo discípulos que a su vez hagan discípulos. Amén. Entonces, nosotros tenemos un llamado. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Amén. Y esta mañana quiero aprovechar la oportunidad para hacer el llamado de fe también a aquellas personas que hoy pueden estar, aquellos amigos que nos están visitando en esta mañana. Así como el eunuco reconoció y fue bautizado, en esta mañana yo quiero también hacerle llamado a aquella persona que pueda estar entre nosotros que no tiene esta verdad en su corazón. Cristo es la salvación, Cristo es el Señor. Cristo puede darte vida eterna. Cristo puede salvar tu alma. Acércate con toda confianza. Reconoce que tu vida está en peligro y necesitas un Salvador. Pero si hay alguien en este lugar, esta mañana, que quiera reconocer esta verdad, o alguien que quiera reconciliarse con el Señor porque esta verdad ha sido por medio de las situaciones y toda esta verdad no ha sido evidente en su vida hoy en día, yo le invito a que pueda hacer una oración esta mañana, acercándose al Señor con toda confianza y reconociendo la necesidad que tiene de un Salvador.